Joseph Walker está a punto de tener un vuelo histórico, pero aún no lo sabe. Sonríe a su piloto perseguidor que muestra el signo OK y cierra la cabina de su amigo de acero. El avión cohete sin motor más nuevo, el X-15, se coloca bajo el ala de un bombardero B-52. Despegan y suben a 13 kilómetros. Joseph está tranquilo y lleno de alegría porque lleva toda la vida preparándose para este momento. Él confía en su amigo con alas como ningún otro. El bombardero deja caer el X-15, los cohetes se disparan y con un empuje fantástico, Joe vuela abruptamente hacia el borde del espacio. Él sabe que su sueño de realizar el primer vuelo en un avión suborbital pronto se hará realidad. Joe ajusta los controles para intensificar la energía del cohete. En contraste con la vista normal del cielo azul, la hermosa vista curva del planeta Tierra y un horizonte negro son un privilegio visual que solo unas pocas personas pueden tener. La reacción de Joseph muestra que está experimentando gravedad cero. ¡Bienvenido al espacio! El piloto dice en voz baja: ¡Lo logramos, muchachos! El apellido Walker siempre lo ha impulsado automáticamente a la acción. Solo tenía que seguir adelante, esforzarse por obtener mejores resultados y no detenerse. Cuando era adolescente le encantaba correr con los brazos extendidos a los lados. Imaginaba que sus piernas se levantaban repentinamente del suelo y sentía que volaba, elevándose tanto como un avión. Y cuando trabajaba como piloto de pruebas, solía sobrevolar las luces de la ciudad al atardecer. Se acomodaban en gigantescos mosaicos debajo y le recordaban las estrellas lejanas que quería alcanzar. Su sueño de convertirse en astronauta y obtener las alas de astronauta, lo que consideraba un gran honor, nació en ese momento. En el camino hacia su meta, Joseph estudió mucho y obtuvo una licenciatura en física. También tuvo una amplia experiencia en pruebas en los primeros aviones de la serie X y 27 vuelos en aviones cohete, después de unirse a NACA, que significaba Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica. En Dryden, en 1951, combinó la experiencia con un buen juicio de ingeniería. ¿Qué lleva a un piloto de pruebas a arriesgar su vida todos los días? Coraje, deber, devoción, pasión, todo ello. Joseph era un piloto de pruebas talentoso y no habría intercambiado trabajos con nadie, pero siempre apuntó más alto. Así que se convirtió en la persona adecuada para el programa de vuelo espacial X-15 cuando fue invitado a ser su piloto principal. Todo el equipo, incluidos los ingenieros y los 12 pilotos de prueba, tenían que demostrar que podían diseñar un avión que pudiera volar y sobrevivir a velocidades hipersónicas. Antes, solo había una teoría sobre el vuelo hipersónico y las pruebas de túnel de viento a subescala. Por eso había muchas preguntas como: ¿serán capaces de probarlo? ¿Lograrán diseñar un avión que sea estable y controlable a velocidades hipersónicas? ¿Podrán crear una estructura que sobreviva a las altas tasas de calentamiento asociadas con las velocidades hipersónicas? Y lo que es más importante, ¿podría un piloto sobrevivir y trabajar adecuadamente en este entorno de alta energía? Cuando el X-15 se lanza desde el ala del bombardero, primero entra en caída libre durante varios segundos. Y solo después de eso, los cohetes pueden encenderse. Así que también había un riesgo considerable de que fallara un cohete. El equipo también tuvo que diseñar un avión que fuera controlable fuera de la atmósfera y que pudiera volver a entrar en ella con éxito a alta velocidad y en ángulos de entrada pronunciados. Si el X-15 tomaba el ángulo equivocado, el avión se destruiría. Entonces, ¿podrían probar todo esto? Tintar regularmente al destino es el trabajo de cualquier piloto de pruebas. Joseph conocía la anatomía de su amigo al lado, tanto como la suya propia, porque su vida dependía de ello. El X-15 parecía un gran tanque propulsor con cabina. Tenía 15 metros de largo, 6 metros de ancho y 4 metros de alto. Pero los tanques de combustible ocupaban aproximadamente 7 de esos 15 metros. El X-15 pesaba 6.800 kilogramos sin propulsores y 15.000 kilogramos cargado con ellos. Los propulsores consistían en oxígeno líquido y amoníaco anhidro. Para volar a la hipervelocidad del sonido de Mach 6 o 6.440 km por hora, se debe tener un avión que sobreviva a temperaturas de hasta 648 grados centígrados. Es por eso por lo que el X-15 se fabricó con Inconel X, una aleación de acero al níquel de alta resistencia. Solo se construyeron 3 aviones. El X-15 era, con mucho, el más rápido que existía en ese momento. Podía volar a una velocidad de hasta 7 veces la del sonido, que es de 7.270 km por hora. Joseph Walker podría volar hasta el borde del espacio y aterrizar de nuevo en 12 minutos. El avión estaba propulsado por un motor de cohete líquido Reaction Motors XLR-99.
que proporcionaba un potente empuje de 25.800 kilogramos. Durante el primer vuelo X-15 de Walker, no sabía cuánta potencia tenían los motores de los cohetes. Lo empujaron contra el asiento del piloto y gritó ¡Oh, wow! El enorme asiento eyectable pesaba 122 kilogramos. Tenía 2 grandes aletas estabilizadoras que se desplegaban después de la expulsión y 2 grandes brazos telescópicos que se extendían para estabilizar el asiento. El avión tenía un ala convencional, aunque pequeña, con solo 7 metros de envergadura y aproximadamente 18 metros cuadrados de área. La cola de la aeronave era inusual, con 2 superficies horizontales inclinadas y 2 verticales. Estas superficies de la cola se parecían a las plumas de una flecha y cumplían el mismo propósito, manteniendo la aeronave estable y apuntando en la dirección correcta. Las superficies verticales superior e inferior de la cola eran bastante grandes y gruesas en comparación con los aviones convencionales. Tenían forma de cuña en sección transversal, con un borde afilado en el frente y en el exterior, y una base roma en la parte trasera. Esto proporcionó estabilidad adicional y evitó que la aeronave cambiara de extremo a velocidades muy altas. El sensor de flujo de aire en la nariz del avión determinaba la dirección de flujo de aire y la presión del impacto. Este sensor se denominó nariz esférica. Fue servoaccionado para alinearse con el flujo de aire que afectaba la nariz del avión. A partir de esto, los ingenieros obtuvieron el ángulo de ataque, la inclinación del deslizamiento lateral y la presión de impacto del aire que fluye sobre la aeronave. La nariz esférica se enfrió con nitrógeno líquido para evitar que se derrita durante el vuelo a alta velocidad. En ocasiones a Walker le gustaba apostar en broma con sus compañeros pilotos de prueba quién sería el primero en elevar el avión cohete por encima de la línea de Kármán, el límite internacionalmente aceptado de 100 kilómetros. El 22 de agosto de 1963, durante el vuelo 91, Joseph Walker estableció un récord mundial de la mayor altitud de 107,9 kilómetros, alcanzada por un avión sin motor X-15. El X-15 se iza hasta el pilón en el ala B-52. Los polipastos están ubicados en las áreas de servicio, abastecimiento de combustible y acoplamiento. Se han completado todas las comprobaciones previas al vuelo. El X-15 es el primer avión en utilizar una plataforma inercial y una computadora. Los instrumentos barométricos estándar son casi inútiles en él. Joseph los tiene en el panel de instrumentos, pero solo los usa durante el aterrizaje porque no funcionan a gran altura o fuera de la atmósfera. Durante una parte considerable del vuelo, utiliza datos de inercia para el control y la orientación. El X-15 se aleja del bombardero y entra en caída libre durante varios segundos. Luego los cohetes comienzan a arder en 85 segundos, produciendo una potencia extrema. Joseph empuja el avión hacia arriba en un ángulo pronunciado de ascenso para comenzar a formar una parábola larga y sale de la atmósfera. El piloto tiene buena visibilidad, ya que las ventanas están al lado de su cabeza. Una cosa muy inusual acerca de la visibilidad a través de las ventanas del X-15 es que el piloto no puede ver ninguna parte del avión. No puede ver la nariz, no puede ver las alas, nada. Normalmente los pilotos utilizan el morro y las alas de una aeronave como referencia de posición. En el X-15 todo lo que Joseph tenía como referencia era el marco de la ventana, que era muy desorientador por un lado. Pero por el lado positivo, tal vista panorámica es perfecta para disfrutar del espléndido horizonte. Un límite entre la Tierra y el espacio. Joseph piensa en lo tranquilo que es aquí, como en ningún otro lugar. Misión cumplida. Joseph completa una parábola perfecta y vuelve a entrar en la atmósfera con éxito. El X-15 es como un viejo pájaro resistente que explota y golpea a medida que acelera por encima de la velocidad extrema. Pero todo encaja y hace que Joseph Walker regrese a casa. Está listo para iniciar un planeo, aterrizando desde el espacio. El X-15 tiene algunas características sobresalientes que mejoran significativamente la seguridad del aterrizaje. Tiene frenos de velocidad altamente efectivos que son esenciales en un avión sin motor para ajustar la energía y garantizar que el piloto regrese a tierra de manera segura. Cuanto más efectivos son, más precisos son el control de la potencia y el aterrizaje. Es difícil de imaginar, pero el piloto aterriza el X-15 solo unos 11 minutos y 8 segundos después de su lanzamiento, habiendo recorrido una distancia de 543 kilómetros. Joseph Walker hizo historia como el primer piloto de prueba civil que voló 2 veces al espacio en un avión cohete. A pesar de todos los riesgos del programa X-15, los valientes pilotos de prueba superaron los límites de sus habilidades de pilotaje y salud física para dominar la tecnología experimental e innovadora. El éxito general del proyecto ayudó a desarrollar el programa de los transbordadores espaciales y allanó el camino para que la NASA alcanzara la Luna décadas más tarde. Joseph recibió muchos premios y las preciadas alas de astronauta, pero solo muchos años después.
El vehículo de investigación de aterrizaje lunar, utilizado para desarrollar técnicas operativas y de pilotaje para aterrizajes lunares, se le confió a Walker para que fuera pilotado por él. Ah, y el famoso cráter lunar Walker fue nombrado en su honor. Afrontémoslo. Los aeropuertos pueden ser bastante molestos, pero lo más fastidioso de ellos probablemente sea tener que sacar el portátil de tu mochila y ponerlo en una bandeja separada al pasar por el control de seguridad. Aunque, claro, no nos harían hacer estos movimientos extras si no hubiera una buena razón para ello. Las laptops son densas y los rayos X no pueden penetrarlas, por lo que es fácil ocultar algo peligroso en ellas. Si el dispositivo está fuera y por sí solo en una bandeja separada, es más fácil para los escáneres capturar los posibles objetos riesgosos. La mayoría de los aviones son blancos, pero ¿existe algún beneficio en elegir este color? ¿No? La pintura blanca no hace que algo se sienta más ligero, y tampoco ahorra dinero. Aquí están las razones reales para la elección: seguridad, eficiencia y comodidad. Los primeros aviones tenían un color metálico, pero el problema con el metal es que es propenso a la corrosión. Por lo tanto, pintarlo es una excelente manera de proteger una aeronave de la corrosión. El blanco es preferido por varias razones. Primero, los aviones vuelan alto sobre las nubes y están expuestos a la luz del sol mucho tiempo. El blanco es el color que absorbe menos calor, por lo que las aeronaves blancas se calientan menos. Además, la luz del sol hace que la pintura se desvanezca. La pintura de un avión colorido se desvanecerá muy rápido, lo que requerirá repintado. Y repintar es costoso. Por lo tanto, pintar los aviones de blanco es una elección más duradera. Además, cualquier daño es más fácilmente notable en una superficie blanca, así que ese es un punto más a favor de ese color. Siempre abordamos desde el lado izquierdo del avión, cada vez, sin excepciones. Por alguna razón, el lado derecho simplemente no parece ser una opción. Sí, eso se hace a propósito. Primero, el capitán generalmente se sienta a la izquierda. De esta manera es más fácil para el piloto alinear el avión con la pasarela de la terminal. Además, los aviones son abastecidos de combustible y cargados con el equipaje por el lado derecho. Dado que las personas abordan el avión desde la izquierda, la tripulación puede hacer su trabajo sin ser molestada y no hay peligro para los pasajeros. La consistencia con la elección de un lado ayuda a hacer que todo funcione de manera más efectiva. Dado que todos siempre ingresan por la izquierda, todas las pasarelas de embarque están diseñadas para acoplarse del lado izquierdo del avión. Si cada avión tuviera la libertad de elegir el lado, eso crearía un desorden adicional para la logística detrás del proceso. Surgen más preguntas. ¿Qué significa este triángulo negro dibujado encima de una de las ventanas? Aparentemente, marca el asiento desde el cual la vista del ala del avión es la mejor. Esto es necesario para que la tripulación encuentre el lugar lo más rápido posible si, en caso de emergencia, necesitan inspeccionar los motores, las compuertas o los flaps. Esta marca ahorra mucho tiempo. A continuación, las filas no están bien alineadas con las ventanas. Bueno, así son los negocios. Todos los aviones son diseñados con filas y ventanas perfectamente alineadas, pero cuando una aerolínea compra uno, le añade algunos asientos adicionales apretándolos más juntos. De esta manera, tienen más asientos, lo que significa más pasajeros, por lo que pueden vender más boletos. Pero tú obtienes menos espacio para tus piernas y podrías quedarte sin tu ventana. Además, todas las ventanas tienen esquinas redondeadas, y esto se hace por razones de seguridad. Solía haber aviones con ventanas cuadradas, pero estas causaban accidentes porque no podían resistir las presiones de la alta altitud. En altitudes altas, la presión atmosférica externa es menor que la presión dentro de la cabina. Por lo tanto, existe una gran diferencia dentro y fuera de la aeronave, lo que genera estrés. Sin ventanas, este estrés fluye suavemente a través del material. Una ventana cuadrada se convierte en un obstáculo y el flujo de estrés necesita cambiar de dirección. La presión se acumula en las esquinas, lo que ocasiona grietas. Como resultado, tales ventanas se rompen. Las ventanas ovaladas permiten que el estrés fluya más suavemente sin interrumpirlas demasiado y evitando la concentración de este. Por lo tanto, son más seguras. El cristal utilizado en su producción es cristal acrílico estirado y hay 3 paneles separados de este.
Esto se hace como medida de seguridad en caso de que se produzca una grieta. De esta forma, al menos un panel permanecerá intacto en todo momento. ¿Alguna vez has notado esos pequeños agujeros en las ventanas? El diminuto hoyo en realidad solo está en el panel que está en el medio. Su tarea es regular la enorme diferencia de presión dentro y fuera de la cabina. De esta manera, el panel exterior puede soportar la carga. Si este se rompe, el del medio, aunque tenga un agujero, será capaz de mantener la ventana intacta. Además, ese hoyo evita que las ventanas se empañen. Ahora, supón que quieres relajarte y ver una película. Por suerte, hay un par de auriculares. Pero estos son raros. Tienen un enchufe de 2 clavijas. No es algún tipo de tecnología avanzada. Esto es una astuta jugada para prevenir el robo. Si no puedes usarlos en ningún otro lugar excepto en el avión, no tendrás el impulso de llevártelos. Fuera de la aeronave, son básicamente inútiles. Y luego, sirven la comida. Hay personas a las que les encanta la comida de avión y gente a la que no le gusta mucho. Pero la mayoría estaría de acuerdo en que esta tiene un sabor diferente en el aire. Resulta que es un fenómeno real. La baja presión atmosférica, la falta de humedad y el ruido de fondo que escuchamos a grandes altitudes cambian el funcionamiento de nuestras papilas gustativas. Estas se vuelven menos sensibles a los alimentos dulces y salados, por lo que las aerolíneas tienen que usar más condimentos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedería si alguien abriera accidentalmente la puerta de un avión? Esto no terminaría bien. Sería muy peligroso, por decirlo menos. Más específicamente, pronto habría una falta de oxígeno en la cabina. Pero afortunadamente, nadie puede abrir esa puerta por accidente. La diferencia de presión entre el interior y el exterior hace que sea casi imposible hacerlo. Se necesitaría una fuerza inmensa para abrirla. Las puertas están diseñadas para abrirse solas en caso de emergencia. Hablando de seguridad, durante el despegue y aterrizaje, la tripulación atenúa la luz en la cabina. Esto se hace por una buena razón. De esta manera, en caso de emergencia, podrás ver todo con más claridad. Tus ojos se acostumbrarán a la oscuridad y podrás evacuar más fácilmente. Ahora, hablemos de los pilotos. Siempre llevan esas geniales gafas de sol. Pero no es para verse más cool. Se utilizan para proteger los ojos. A lo largo de su carrera, ellos deben cuidar de su visión. Pero el problema es que esta no es una tarea fácil cuando eres piloto. La dañina radiación solar que emite nuestro sol es filtrada por la atmósfera terrestre, por lo que la luz del sol no es muy dañina si pasas la mayor parte de tu tiempo en tierra. Pero en el cielo es diferente. Hay menos aire allí, y el brillo es mayor. Con cada 300 metros de elevación, la radiación solar es aproximadamente un 5% más fuerte. En promedio, las aeronaves vuelan a una altitud de 10.700 metros. Esto significa que la cantidad de radiación UV es un 175% mayor que en el suelo. Esto es muy dañino para la visión de cualquier persona. La gran cantidad de tiempo que los pilotos pasan en el aire los hace vulnerables a diferentes problemas oculares. Y tener problemas oculares puede costarles su carrera. Por lo tanto, usar gafas de sol es crucial para ellos, y estas deben ser de la mejor calidad. Deben minimizar el impacto de la luz solar y resistir los rayos UV, además de proporcionar 100% de protección para los ojos. Por otro lado, no pueden ser polarizadas, ya que la polarización puede interferir con la percepción de las pantallas de la cabina. Deben proporcionar la mejor claridad, disminuir la fatiga ocular y minimizar la deformación del color para que los pilotos puedan ver igual que lo harían sin ellas. Solo toma un instante para que un vuelo rutinario se convierta en una apasionante historia de supervivencia. En un mundo donde un botón incorrecto o una ráfaga de viento inesperada pueden llevar a un desastre, es crucial que todos sigamos las reglas de seguridad. Desde abrocharnos los cinturones hasta levantar las persianas durante el aterrizaje, hemos aprendido todo esto de nuestros errores. Sigue en sintonía para descubrir más. Se produjo un momento alocado en pleno vuelo en 1993, cuando el piloto desplegó accidentalmente los slats, unas piezas ubicadas en el borde delantero del ala. Ahora bien, el clima era bueno.
Los pasajeros estaban relajados. Todos estaban haciendo lo que querían. De repente, sintieron un golpe inesperado. Al instante, el piloto automático se desactivó. El capitán comenzó a luchar con los controles. El avión se tornó inestable. Comenzó a oscilar y a girar de forma dramática, lo que resultó en un descenso rápido de 1500 metros. La vibración lanzó la cabina en un caos total. Los pasajeros gritaban de miedo. Los slats solo deben usarse durante los despegues y aterrizajes, no en pleno vuelo. Fue el vuelo 583 de China Eastern Airlines, volando sobre el Pacífico, en su trayectoria de Shanghái a Los Ángeles. El piloto declaró una emergencia y dirigió el avión a una base aérea en Alaska. De las 255 personas a bordo, 60 terminaron en un hospital y, lamentablemente, 2 no sobrevivieron. El piloto realizó algunas maniobras rápidas para estabilizar la aeronave, pero muchas personas sufrieron heridas debido a que no tenían sus cinturones de seguridad abrochados. Los especialistas supusieron que los slats se desplegaron debido al diseño de la palanca de control. La empresa fue la culpable de eso. El avión fue producido de tal manera que la palanca puede haberse movido accidentalmente mientras se navegaba. Por suerte, la tripulación estaba entrenada y el avión en sí estaba bien, excepto por la cabina desordenada. Las consecuencias de este incidente fueron muy costosas. Se necesitaron alrededor de $1,5 millones para reparar los daños. Cuando el avión comenzó a perder altitud, los compartimentos superiores estallaron y el video de seguridad se reprodujo 3 veces, lo que le dio a la situación un toque espeluznante. Una vez que el avión se estabilizó, las azafatas entraron en acción. Proporcionaron primeros auxilios y dejaron kits vacíos esparcidos por la cabina. Resultó que el diseño erróneo del mango de control de los slats ya había causado 11 incidentes similares antes. Probablemente, el capitán lo rozó por accidente mientras ajustaba los controles de velocidad. La falta de entrenamiento de los pilotos en temas de gran altitud y el sistema de advertencia de pérdida agravaron la situación. Si los pasajeros hubieran mantenido sus cinturones de seguridad abrochados, las lesiones habrían sido mucho menos graves. Esto ha sido la norma en muchos otros accidentes. Probablemente conozcas este anuncio de los aviones. Incluso si la señal del cinturón de seguridad está apagada, manténlo abrochado si estás sentado. Los expertos dicen que es una buena idea hacer esto. Aunque volar es seguro, es inteligente mantener el cinturón de seguridad abrochado debido a que puedes experimentar turbulencias inesperadas. Se trata de mantenerse seguro durante esos momentos de agitación y sacudidas, especialmente esas turbulencias engañosas durante el clima tormentoso. Sarah Nelson, la presidenta de la Asociación de Asistentes de Vuelo, cree que el letrero del cinturón de seguridad debería permanecer encendido durante todo el viaje. Predecir las turbulencias es como intentar adivinar el clima. No es 100% preciso. Las turbulencias pueden ocurrir en cualquier lugar. Los aviones son resistentes, por lo que pueden manejar una turbulencia realmente mala. El verdadero riesgo es lesionarse durante esos momentos, no que las aeronaves se desmoronen. Es raro, pero los accidentes aún ocurren. En un dramático episodio en 2016, un piloto realizó una maniobra digna de un superhéroe, gracias a la cual salvó 439 vidas. Se estaba preparando para despegar en Shanghái. De repente, otro avión apareció en la pista frente a él. Reaccionando con una velocidad relámpago, el piloto elevó rápidamente su aeronave. Evitó el desastre por poco. El piloto fue premiado con $360,000 por sus notables habilidades. Logró esquivar el otro avión por menos de 20 metros, aproximadamente la longitud de un camión de remolque. Resultó que los controladores de tráfico aéreo y la tripulación de aterrizaje habían confundido las cosas. 2 controladores perdieron sus licencias y 13 más tuvieron problemas.
Dicen que este incidente fue como un regreso a la colisión en el aeropuerto de Tenerife de 1977. En aquel entonces, 2 aviones Jumbo chocaron en una pista con niebla. En esa ocasión, estos no tuvieron suerte. El incidente fue un desastre total. Ciertos accidentes en la historia de la aviación han prevenido otros. Con cada choque se mejora algo crucial. En 1956, 2 aviones chocaron sobre el Gran Cañón, lo que resultó en la trágica pérdida de 128 vidas a bordo. Esta tragedia impulsó una mejora en el sistema de control de tráfico aéreo por valor de $250 millones. La Agencia Federal de Aviación también apareció en 1958 para supervisar la seguridad aérea. Luego, en 1986, un avión privado ingresó de forma accidental al área de control de Los Ángeles y colisionó con otra aeronave. Esta tragedia se cobró la vida de 86 personas. Como respuesta, se introdujeron sistemas de prevención de colisiones. En 1978, el vuelo 173 de United enfrentó un problema con el tren de aterrizaje. Esto provocó un accidente que se cobró 10 vidas. Esto desencadenó una transformación en la formación de la cabina de mando, lo que introdujo la gestión de recursos de cabina. Este método de gestión se alejó del enfoque tradicional centrado en el capitán para enfatizar el trabajo en equipo y la comunicación entre la tripulación. Otra mejora tuvo que ver con prevenir emergencias durante el vuelo. En 1983, el vuelo 797 de Air Canada experimentó humo en el lavatorio trasero, lo que llevó a un accidente que se cobró 23 vidas. La FAA respondió exigiendo detectores de humo y extinguidores de fuego automáticos en los lavatorios de los aviones. Después de 1988, las aeronaves fueron reequipadas con cojines de asiento resistentes al fuego y luces de piso, con los más nuevos adoptando materiales resistentes a las llamas. Los vientos pueden ser peligrosos bajo ciertas circunstancias. El accidente del vuelo de Delta 191 en 1985 destacó los peligros de la cizalladura del viento. Esfuerzos de investigación por parte de NASA y la FAA llevaron al desarrollo de detectores de cizalladura del viento mediante un radar de proyección frontal. Para mediados de los 90, estos se convirtieron en estándar en los aviones comerciales. Desde entonces, el número de accidentes relacionados con la cizalladura del viento se ha reducido de forma significativa. En 1989, el vuelo 232 de United Airlines enfrentó una pesadilla cuando una falla del motor del DC-10 lo dejó prácticamente incontrolable. El piloto Alfred Haynes aterrizó la aeronave en un aeropuerto cercano, pero el incendio subsiguiente fue aterrador. 185 pasajeros sobrevivieron a la catástrofe. La raíz del incidente fue una grieta en el disco del ventilador, que ocurrió durante la fabricación de la aleación de titanio. Este incidente impulsó a la FAA a modificar el sistema hidráulico, a implementar sistemas de seguridad redundantes en futuros aviones y a revolucionar los protocolos de inspección de motores. En 1988, un gran fragmento del fuselaje de un vuelo de Aloha se desprendió en pleno vuelo. En un instante, la cabina fue destrozada, lo que dejó a los pasajeros expuestos al cielo abierto. A pesar del caos, los pilotos lograron un aterrizaje seguro, con solo una fatalidad. La NTSB determinó que la corrosión y el desgaste, que se habían acumulado en 89,000 ciclos de vuelo, habían causado este accidente. El avión se había utilizado para vuelos cortos presurizados entre las islas de Hawái. Poco después, la agencia inició el Programa Nacional de Investigación de Envejecimiento de Aeronaves en 1991. Este endureció las normas de inspección y mantenimiento, especialmente para aviones de alto uso y alto ciclo. Aproximadamente el 80% de los percances suceden en los primeros 3 minutos después del despegue o en los últimos 8 minutos antes del aterrizaje.
Mantén los ojos bien abiertos durante estos momentos y tus posibilidades de supervivencia aumentarán. No debes alarmarte. Las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son de 1 en 11 millones. Esa es la misma probabilidad que tienes de ser alcanzado por un rayo en un año en los Estados Unidos. Por otro lado, los aviones suelen ser alcanzados por rayos todo el tiempo. Están construidos para resistirlos. Cada aeronave es alcanzada por uno aproximadamente una vez cada año o cada 3.000 horas que pasa en el cielo. Pero no ha habido un accidente relacionado con los rayos desde 1967. Ingenieros han asegurado que cuando un avión es golpeado, el rayo simplemente lo atraviesa y sale sin arruinar nada dentro. Adentrémonos en la fascinante mecánica de cómo los aviones se mantienen en el aire. Las alas son importantes, pero no solo se trata de ellas. Hay 4 fuerzas en juego: la sustentación, la propulsión, la resistencia y el peso. Las pequeñas colas en los extremos de las alas se llaman alerones y ayudan a reducir los remolinos de aire, lo que hace que la aeronave sea más aerodinámica y rápida. Hay una razón por la que las luces son atenuadas cuando un avión aterriza en la noche. Prepara a todos para una evacuación rápida, lo que ayuda a los ojos a ajustarse a la oscuridad en caso de que el aterrizaje no vaya bien. Estás en una habitación brillante llena de obstáculos y de repente las luces se apagan y te piden que corras hacia la salida. Complicado, ¿no? Los asistentes de vuelo también te piden que levantes las persianas de las ventanas durante el aterrizaje. En caso de una emergencia, quieren ver lo que hay fuera y determinar si un lado del avión es más seguro para una pronta evacuación que otro. Si alguna vez te has preguntado cuál es el lugar más seguro en un avión, es en la parte trasera. Según una investigación realizada por Popular Mechanics, la cual tuvo lugar desde 1971 hasta 2005, sentarte en la parte de atrás te da un 40% más de posibilidades de sobrevivir a un accidente. Ah, y casi igual de importante, estás más cerca de los baños. Un avión sin marcas de identificación se acerca a la costa de Indonesia. No es el momento más tranquilo y el operador de vuelos alarma. 2 cazas surcan el cielo, a punto de derribar la aeronave no identificada. Todo está a punto de acabar en un desastre, cuando los cazas se percatan de un extraño detalle. 1 de diciembre de 1941, el capitán de un Boeing 314, Robert Ford, y su equipo se preparan para uno de los vuelos más largos en uno de los aviones más grandes del mundo. El Boeing 314 Clipper es un hidroavión de gran capacidad, no tiene tren de aterrizaje, por lo que solo puede aterrizar en el agua. Su longitud es de 30 metros y su envergadura de 45 metros. Esto es más que un edificio de 6 plantas, y a bordo de esta embarcación hay un restaurante, zonas de descanso e incluso una habitación con cama. A pesar de su tamaño, el Clipper puede permanecer en el aire más de 18 horas. El capitán Ford no sospechaba lo que le esperaba más adelante. Subió al avión. Su vuelo se dirigía de San Francisco a Auckland, Nueva Zelanda. La primera escala era Los Ángeles. No hubo ningún problema. La siguiente parada fue Pearl Harbor. El vuelo iba bien. 7 de diciembre de 1941. Habían pasado 3 días desde que el avión había partido de Pearl Harbor. Quedaba la última etapa del viaje, el vuelo a Nueva Zelanda. En ese momento, el capitán Ford recibió la orden de devolver el avión a la base aliada más cercana. El camino de regreso estaba cerrado, por lo que la aeronave siguió volando hasta Auckland. El Clipper aterrizó sano y salvo en el aeropuerto de Auckland y recibió una orden que parecía imposible. Robert Ford y su equipo debían pintar todas las marcas de registro e identificación del avión y entregarlo en LaGuardia, Nueva York, para luego volar a través del mundo. Se trataba de una ruta inexplorada con una longitud de 37.000 kilómetros. En toda la historia de la aviación de la época, nadie había volado una distancia semejante. El equipo no tenía mapas ni dispositivos modernos de navegación. No conocían los terrenos que iban a sobrevolar.
No sabían con quién podían encontrarse en el camino ni en qué aeropuertos aterrizarían. Debían mantener y reparar el avión ellos mismos, extraer combustible y trazar la ruta. Al mismo tiempo, casi no tenían dinero. Inmediatamente después de recibir la orden, el equipo se dirigió a la biblioteca de Oakland. Estudiaron todos los atlas y mapas para crear un plan de vuelo detallado. Primero, tenían que llegar a Australia, luego volar a África a lo largo de la costa de Asia y después debían ir a Estados Unidos. La tripulación pintó todas las señales del avión y se preparó para el despegue. Afortunadamente, antes de la salida, un banquero se enteró de su situación y les dio $500. El avión despegó. El equipo no se dio cuenta de que habían olvidado pintar la bandera estadounidense, pero en unos días eso les salvó la vida. Antes de ir a Australia, volaron a Nueva Caledonia para evacuar a un grupo de personas de allí y llevarlas a Australia. La operación tuvo éxito. Ya en ese país, el equipo tuvo que repostar el avión. No encontraron un transporte especial para los servicios de Clipper en ese aeropuerto, así que la propia tripulación transportó 800 bidones de gasolina. Y aquí hay un detalle importante: el Boeing 314 no utiliza combustible convencional, necesita repostar gasolina especial de aviación de alto octanaje. A primera hora de la mañana, el Clipper despegó y se dirigió a Indonesia. El vuelo iba bien, se estaban acercando al aeropuerto. Mientras tanto, el capitán de la base donde debía aterrizar el Clipper se percató de la presencia de un avión no identificado. No sabía quién lo pilotaba ni desde dónde. Nadie le había avisado. Pensó que podía tratarse de un avión enemigo, así que lanzaron 2 cazas para que surcaran el cielo. Se acercaron al Clipper y no vieron ninguna marca de identificación en su carrocería. Los pilotos estaban a punto de atacar, pero en ese momento vieron la bandera. Si Robert Ford no se hubiera olvidado de pintarla, todo habría acabado mal para él y su tripulación. Los cazas permitieron el aterrizaje. El Clipper descendió en el agua. Un barco flotó hacia él para reunirse con la tripulación de la embarcación, pero se detuvo. Resulta que el avión había aterrizado en un lugar lleno de minas marinas, por lo que el barco no se atrevió a navegar hasta allí. El Clipper se acercó al aeropuerto y evitó milagrosamente el contacto con las minas. Robert Ford y la tripulación se encontraban bien. Fueron a descansar muy deprisa y se pusieron en marcha, pero entonces surgió un gran problema. El avión comenzó a quedarse sin combustible y en la base naval solo había gasolina ordinaria para automóviles. Nadie sabía si el motor del avión podría funcionar con ella, podía quemarse o detenerse del todo, pero no había elección. Llenaron los depósitos con combustible ordinario. El capitán decidió despegar utilizando los restos de combustible de aviación y durante el vuelo cambiar a tanques con gasolina ordinaria. Cuando esto ocurrió, el motor del avión empezó a repiquetear y a tracatear, pero al cabo de un rato se calmó. El vuelo continuó. Durante 19 horas volaron con combustible peligroso. Su próxima escala era Ceilán. El cielo estaba cubierto de nubes y el piloto no veía la costa ni el aeropuerto, así que decidió bajar el avión por debajo de las nubes. Voló a una altitud de 90 metros sobre la superficie del mar y observó una enorme ballena delante. El avión voló más cerca y resulta que no era una ballena, era un barco enemigo. El Clipper comenzó a ganar altitud para esconderse de nuevo entre las nubes. Finalmente volvieron a estar rodeados por un velo blanco. Estampidos y explosiones comenzaron a oírse detrás y debajo del avión. El Clipper voló con una visibilidad cero durante 60 minutos. Finalmente las nubes se despejaron y el capitán divisó el puerto de Ceilán. El equipo hizo una breve escala y prosiguió su viaje. Nada más despegar, uno de los motores explotó. Afortunadamente no tuvieron tiempo de volar lejos del puerto, por lo que consiguieron aterrizar el avión en el agua y reparar la avería. El Clipper continuó su misión. A partir de allí, el equipo de Robert Ford voló principalmente sobre tierra. Esto fue muy arriesgado, ya que el avión no tenía tren de aterrizaje y no podía aterrizar con seguridad en tierra firme. Finalmente llegaron al Congo. El equipo se lo pasó en grande aquí, recuperó fuerzas, descansó y lo más importante, consiguió gasolina de aviación de alto octanaje. Las cosas iban muy bien, pero les esperaba otra dura prueba.
Los aviadores tenían que realizar el vuelo más largo de su viaje. Su próxima parada era una ciudad portuaria de Brasil, y la distancia hasta allí era de 5.600 kilómetros a través del océano. La distancia máxima de vuelo del Boeing es de 5.900 kilómetros. Cualquier desviación del rumbo o un fuerte viento en contra podía impedir fácilmente que el avión llegara al puerto. Preocupada, la tripulación rellenó el depósito y cargó combustible adicional en el avión. Abandonaron el Congo, despegando a lo largo del estrecho río. En ese momento, el piloto se dio cuenta de que el río desembocaba a pocos kilómetros en una cascada. El avión debía ganar altura urgentemente, pero no pudo hacerlo. La cantidad de combustible adicional hizo que el Clipper comenzara a descender. La cascada estaba cada vez más cerca. En los últimos segundos, el avión consiguió elevarse hasta la altura deseada, pero incluso después de la cascada, el Boeing seguía sin alcanzar la altura necesaria. Se cernió justo sobre los acantilados rocosos de la costa. Una ligera inclinación podía provocar un accidente, pero afortunadamente consiguieron salir ilesos. Por fin el avión se elevó a la altura perfecta. Durante el vuelo del Congo a Brasil, la tripulación batió un récord: 23 horas y 35 minutos en el aire. La gente, cansada, realizó un esperado aterrizaje en la ciudad de Natal. Sin embargo, el descanso no duró mucho. 2 horas más tarde, levantaron vuelo y se dirigieron a la siguiente escala: una base aérea en Panamá. 6 de enero de 1942, 5:54 am. El ya legendario Boeing 314 comenzó a acercarse a la Guardia Nueva York. El equipo estaba impaciente por terminar su viaje. Se pusieron en contacto con el despachador y este les dijo que solo podrían aterrizar a partir de las 7 de la mañana, ya que la terminal aérea empezaba a funcionar a esa hora. Durante una hora, Robert Ford y su tripulación dieron vueltas en el aire. Probablemente fue la hora más larga de sus vidas. Finalmente, la misión fue completada. El Boeing 314 se convirtió en el primer avión de pasajeros en dar casi la vuelta al mundo. Este largo vuelo duró más de un mes. Esta aeronave pasó 209 horas u 8 días en el aire. Durante este tiempo recorrió más de 48.270 kilómetros y realizó 18 aterrizajes. ¿Has visto alguna vez una película de Hollywood llena de acción en la que a un avión se le abre un agujero en un costado y todo el mundo empieza a asustarse? Los objetos empiezan a volar por todas partes y la gente apenas puede mantenerse en sus asientos. Pues bien, en la vida real, un pequeño agujero en el cuerpo de un avión no causaría tanto drama. Sin embargo, tengo una historia increíble que contarte sobre un piloto que consiguió aterrizar un avión al que le faltaba la mitad del techo. ¿Lo puedes creer? Asegúrate de abrocharte el cinturón porque este viaje va a ser accidentado. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 propiedad de Aloha Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Hilo en Hawái rumbo a Honolulu. Antes de este vuelo ya había realizado 3 viajes cortos desde Honolulu hasta Hilo, Maui y Kauai. Todo estaba tranquilo ese día y el tiempo era agradable. Las cosas parecían ir sobre ruedas. El capitán del vuelo era Robert Sean Thiemer y su copiloto era Madeleine Tompkins, ambos con miles de horas de vuelo en el Boeing 737. Aquella mañana muy temprano, antes de despegar de Honolulu, Madeleine hizo la inspección previa al vuelo y dijo que todo estaba en orden. A las 11 de la mañana despegaron de Honolulu y se dirigieron a Maui y luego a Hilo. Cuando llegaron a Hilo no salieron de la cabina ni revisaron el avión desde afuera. No era un requisito, así que ¿para qué molestarse? A las 13:25 el avión despegó para el último tramo del viaje de ida y vuelta con 95 personas a bordo, 89 pasajeros, 2 pilotos, 3 auxiliares de vuelo y un controlador de tráfico que se sentó en el asiento del observador en la cabina. El avión despegó con normalidad y alcanzó su altitud de crucero de 7.500 metros sin ningún contratiempo. Pero entonces, a 40 kilómetros de Kahului, las cosas se complicaron. Los pilotos oyeron un fuerte silbido seguido de un crujido y a continuación, una ráfaga de viento tan fuerte que resultaba ensordecedora. Resultó que una pequeña sección del techo del lado izquierdo se había soltado, provocando una descompresión explosiva del avión.
Y para empeorar aún más las cosas, la descompresión provocó una reacción en cadena que hizo que un enorme trozo del techo del avión se desprendiera por completo. El trozo que faltaba medía 55 metros de largo y cubría el avión desde la cabina hasta la zona de las alas delanteras. Los pilotos no tenían ni idea de lo que estaba pasando cuando se produjo el desastre. La primera oficial, que era la que estaba al mando del avión en ese momento, sintió de repente que su cabeza se echaba hacia atrás y entonces vio un montón de aislante gris y escombros volando alrededor de la cabina como si fuera un tornado. Mientras tanto, el capitán echó un vistazo a su alrededor y se quedó estupefacto al ver que la puerta de la cabina no aparecía por ninguna parte y que en lugar del techo de primera clase estaba mirando directamente al cielo. El avión empezó a inclinarse de un lado a otro, lo que dificultaba su control. La tripulación de la cabina se puso rápidamente las máscaras de oxígeno y el capitán tomó el control del avión. A continuación, inició un descenso de emergencia hacia el aeropuerto más cercano, la isla de Maui. Por suerte, todos los pasajeros estaban sentados y la mayoría llevaba abrochado el cinturón de seguridad, ya que la señal seguía encendida. Por desgracia, el incidente tomó por sorpresa a las azafatas. Una de ellas estaba cerca del agujero y casi es expulsada del avión. Las otras dos fueron arrojadas al suelo y una de ellas se golpeó fuertemente la cabeza y perdió el conocimiento. La tercera azafata intentó ayudar a los pasajeros y mantener la calma. Al mismo tiempo, los pilotos intentaban desesperadamente avisar al control de tráfico aéreo que tenían una emergencia. Pero había problemas de comunicación incluso entre ellos mismos, debido al fuerte ruido y al hecho de que llevaban máscaras de oxígeno. Tuvieron que recurrir a señales manuales para entenderse. Además, no estaban seguros de que sus mensajes fueran escuchados por el control. Los mandos del avión no respondían correctamente, lo que dificultaba aún más el trabajo del capitán. La primera oficial hacía todo lo posible para ayudar al piloto a comunicarse con la torre. Recién cuando el avión descendió a una altitud de 4.000 metros, el controlador recibió por fin la llamada de socorro y empezó a hacer los preparativos para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la torre de control no estaba preparada para una situación así. De hecho, tenían que llamar al 911, como haría cualquier persona en caso de emergencia. El problema fue que el controlador no comprendió la gravedad de la situación y no se dio cuenta de que los pasajeros y los miembros de la tripulación necesitarían ayuda médica. Esto se debió a que la tripulación solo había informado de una descompresión súbita y no había explicado toda la situación en detalle. El avión estaba en muy mal estado, pero el capitán estaba haciendo todo lo posible para aterrizar. Mientras descendían hacia el aeropuerto, le ordenó a la primera oficial que bajara el tren de aterrizaje, pero la luz indicadora no se encendió. El avión también tuvo un problema con el motor izquierdo, que falló cuando se acercaba a la pista. A pesar de estos problemas, el capitán utilizó el empuje inverso del motor que funcionaba para intentar aterrizar el avión. Fue una tarea difícil y peligrosa, pero consiguieron aterrizar con seguridad en la pista. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados del avión. Fue un milagro que todos sobrevivieran, pero 65 personas resultaron heridas. Habían sido alcanzadas por los escombros y los trozos de la carrocería del avión que volaban por los aires. Por desgracia, el personal de tierra no era consciente de la gravedad de la situación y no disponía de recursos suficientes para prestar asistencia médica inmediata a los pasajeros heridos. La primera ambulancia llegó 7 minutos después de que aterrizó el avión, lo que no era un escenario ideal. Además, solo había 2 ambulancias en toda la isla, que no podían trasladar a todos los heridos. En consecuencia, se utilizaron furgonetas turísticas para transportar a los pasajeros al hospital. Afortunadamente, 2 conductores que habían sido paramédicos les prestaron primeros auxilios inmediatos a los heridos ahí mismo en la pista. Mientras tanto, los mecánicos del aeropuerto y el personal llevaron las furgonetas al hospital, situado a 5 kilómetros de distancia. A pesar de las caóticas y estresantes circunstancias, solo 8 personas sufrieron heridas graves, pero todas se recuperaron plenamente más tarde. Sin embargo, el avión estaba muy estropeado y no era de extrañar que no hubiera podido soportar la descompresión. A pesar de que su edad no era un problema, había experimentado una gran cantidad de despegues y aterrizajes que hicieron mella en su integridad. El entorno salino y húmedo en el que operaba no hizo sino agravar los daños. Los aviones están diseñados para soportar un cierto número de ciclos de vuelo, y este avión había superado con creces ese número. La mayoría de sus vuelos eran nacionales de corta duración, lo que significaba que tenía que despegar y aterrizar muchas más veces de las previstas.
Esto es lo que, en última instancia, provocó el desprendimiento del techo durante el vuelo. El mal estado del avión lo hizo irreparable y tuvo que ser desmantelado allí mismo, en el aeropuerto. Lo interesante es que, en una entrevista posterior al accidente, una pasajera recordó que había notado una grieta en el fuselaje del avión mientras embarcaba. No se lo dijo a la tripulación porque pensó que no merecía la pena, así que no tuvieron la oportunidad de comprobarlo. Es importante recordar que este tipo de accidentes son muy raros hoy en día. Las principales aerolíneas y aeropuertos toman numerosas medidas para garantizar la seguridad y, según la Universidad de Harvard, las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son de 1 entre 1,2 millones. Es un porcentaje ínfimo, y no sé a ti, pero a mí me parece muy reconfortante. E incluso si ocurriera algo como que se desprendiera el techo del avión, es tranquilizador saber que los pilotos están entrenados para manejar emergencias y aún así son capaces de aterrizar el avión con seguridad. Cuando hace mucho frío en el exterior, los vuelos suelen retrasarse o, en casos extremos, incluso cancelarse por completo. En primer lugar, si nieva mucho, estas condiciones disminuyen drásticamente la visibilidad, lo que hace que no sea seguro deslizarse y despegar. Durante una ventisca, el control de vuelo puede ordenar a la aeronave que permanezca en tierra y espere hasta que la tormenta de nieve disminuya. El hielo en la pista es otra razón. El tren de aterrizaje de un avión no se parece en nada a las ruedas de un carro, y las de la aeronave no pueden estar equipadas con tacos para evitar el derrape. Pero incluso si lo estuvieran, un avión necesita desarrollar velocidades en el suelo mucho más altas que en una carretera normal para despegar con éxito. Si la pista está resbaladiza por el hielo, este puede patinar fácilmente. De hecho, cosas como esta han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, en enero de 2014, el aeropuerto JFK de Nueva York fue cerrado después de que un avión patinara fuera de la pista y cayera en la nieve. Por suerte, nadie resultó herido, pero el personal del aeropuerto tuvo que desenterrar la aeronave de la nieve e incluso la policía local se sumó a los esfuerzos. Lo mismo ocurre con el aterrizaje, que es aún más complicado en condiciones de congelación, porque un avión se encuentra en un entorno mucho menos controlado y viaja a una velocidad aún mayor. Es más, mientras que un avión que está a punto de despegar y derrapa probablemente llegue a una zona abierta y se detenga ahí, uno que está a punto de aterrizar podría acabar estrellándose contra la infraestructura del aeropuerto. No hace falta decir que eso es mucho más peligroso para todos. Las condiciones meteorológicas de congelación también pueden hacer que se acumulen capas de hielo y escarcha en el propio avión. Los aviones están cuidadosamente diseñados y cualquier alteración de su estructura puede causar grandes problemas. Como dicen los pilotos experimentados, incluso una fina capa de hielo sobre las alas puede estropear su delicado diseño y destruir la sustentación. Sin embargo, los aviones se pueden descongelar. El personal del aeropuerto suele rociarlos con una solución especial que no deja que el hielo se acumule en su superficie. Pero volviendo a la pista, si está cubierta de hielo, poco se puede hacer. A menos que el sol brille, las posibilidades de eliminar el hielo del pavimento de forma segura son casi nulas. También existe la posibilidad de dañar el pavimento haciendo baches, lo que puede dar lugar a problemas de seguridad tanto en el despegue como en el aterrizaje. Imagina que pasas por un bache en un auto a toda velocidad. Sería bastante desagradable. Y ahora multiplícalo por unos 1000. Porque un avión es mucho más pesado que un carro, y no olvides que el tren de aterrizaje no está precisamente diseñado para conducir. El combustible de los aviones y los equipos que lo bombean también pueden congelarse si la temperatura es demasiado baja. El combustible se congela a menos 40 grados Celsius, pero eso solo puede ocurrir en tierra antes del despegue. A una altitud de crucero, las temperaturas pueden descender hasta los menos 57 grados Celsius. Pero como el líquido está dentro del avión y se quema constantemente, es mucho más cálido ahí. En tierra, sin embargo, nada impide que el combustible se convierta en hielo, y si eso ocurre, no hay vuelos disponibles, obviamente. Y lo mismo sucede con el equipo de bombeo. Aunque el combustible siga siendo líquido, la bomba puede cubrirse de hielo y dejar de suministrar el combustible a los depósitos del avión. En el peor de los casos, podría incluso averiarse, lo que provocaría grandes reparaciones y prolongados retrasos en los vuelos. Por último, el personal de tierra tiene que hacer mucho trabajo antes del despegue o el aterrizaje, y al fin y al cabo son humanos, por lo que no pueden soportar el frío glacial durante demasiado tiempo. Este problema se resuelve a menudo con un equipo de trabajo. Un grupo de trabajadores sale al terreno para cumplir la misión, mientras el otro espera en un refugio. Al cabo de unos 20 minutos, el primer grupo regresa para calentarse y el segundo retoma el trabajo donde lo dejó el primero. Aunque es eficaz, ralentiza mucho las operaciones, por lo que también puede provocar retrasos. Pero a pesar de todos los problemas que puede causar el frío,
En realidad es más beneficioso para un avión que el calor extremo. El aire frío es más denso que el caliente, por lo que los aviones ganan más sustentación y se mantienen más seguros en el aire. Además, son más fáciles de controlar en vuelo. Las moléculas de aire son más lentas y están más juntas, lo que crea un flujo de aire constante alrededor de las alas y la cabina. A gran altura, el aire se vuelve naturalmente más fino, ya que las moléculas de aire se dispersan y se vuelven más escasas. Precisamente por eso los aviones no pueden llegar a las capas superiores de la atmósfera. Simplemente no hay suficiente aire para crear la suficiente sustentación. Aunque lo mismo ocurre cuando hace demasiado calor en el suelo. Las moléculas de aire se vuelven más rápidas y se dispersan, lo que significa que las alas del avión no tienen tanto aire para empujar y ponerse en modo de vuelo. Para despegar con calor extremo, un avión tiene que moverse mucho más rápido para generar suficiente resistencia al aire y sustentación. Pero para moverse más rápido, necesita que sus motores funcionen mejor, y eso también es imposible cuando hace demasiado calor. A medida que el aire se vuelve más fino, la cantidad de oxígeno también disminuye, y los motores de los aviones utilizan el oxígeno de la atmósfera para la combustión. Cuando les falta este elemento crucial, no pueden convertir suficiente energía en empuje, lo que significa una aceleración más lenta y una peor producción de energía en general. Así que el problema es que el avión debe tener una mayor distancia de pista para acumular suficiente velocidad y sustentación para despegar. Pero no puede porque sus motores no están funcionando al máximo de su capacidad. Esto no suele causar problemas, pero solo hasta cierto punto. Cuando la temperatura a nivel del suelo alcanza unos 49 grados Celsius, algunos vuelos pueden cancelarse porque simplemente es peligroso que intenten despegar. Otros aviones son más resistentes al calor y más potentes, pero eso también depende del calor. Algunos aviones incluso tienen que reducir su peso eliminando parte del combustible, la carga o incluso a pasajeros cuando hace demasiado calor. Una carga más ligera significa una mejor aceleración antes del despegue y ayuda a evitar cancelaciones, pero también significa que los aviones no están trabajando a su máxima capacidad. La altitud promedio de crucero de un avión es de unos 10.700 metros. Técnicamente no necesitan estar tan alto, pero esa altitud proporciona la mejor velocidad y eficiencia. El aire es más fino a mayor altura, lo que significa menos resistencia al viento, pero menos sustentación. Para la mayoría de los aviones comerciales, la zona comprendida entre los 9.200 y los 12.200 metros es el punto óptimo en el que se equilibran ambos factores. Probablemente no estás usando una laptop de 1999 y tu computadora no vuela a una velocidad cercana a la del sonido. Por fortuna, los aviones tienen una vida útil más larga que las computadoras. Hay algunos de principios de los años 70 que todavía están bien. Puede que no estén a la altura en cuanto a velocidad y eficiencia de combustible, pero los más antiguos no son menos seguros que sus homólogos modernos. Las estelas blancas que dejan los aviones a gran altura se confunden fácilmente con los gases de escape de los motores, pero la mayoría no son más que vapor de agua. Durante un vuelo, la humedad del aire se acumula en los motores antes de ser expulsada con el escape. El aire caliente y húmedo que sale de los motores se mezcla con el aire frío y seco que se encuentra a gran altura, dando lugar a largas y finas líneas de vapor. La humedad determina cuándo se forman las estelas de condensación y cuánto tiempo permanecen visibles. ¿Te has fijado alguna vez en los números del final de la pista? En realidad se utilizan para indicar al piloto la dirección en la que se encuentra el avión. Por ejemplo, el número 36 es la abreviatura de un rumbo de 360 grados, o hacia el norte. Y además de los números, las letras R y L indican si la pista más cercana está a la derecha o a la izquierda. Las luces en las puntas de las alas de un avión se llaman luces de navegación y se utilizan en momentos de visibilidad reducida. Ayudan a los aviones a verse entre sí en la oscuridad y también pueden indicar a los pilotos la dirección en la que viaja el avión. La luz roja marca la punta del ala izquierda, mientras que la verde está en la derecha. La tercera luz es blanca y se encuentra en la cola o cerca de ella. Puede parecer extraño que la tripulación de vuelo se preocupe de si las persianas están arriba o abajo. La razón principal es que los ojos de los pasajeros pueden adaptarse a la luz del exterior. La mayoría de las veces se trata de subir y bajar a la gente rápidamente. Pero en caso de emergencia, lo último que quieren es que la gente se detenga a parpadear antes de evacuar el avión.